Hola Leo, un gusto estar acá contigo charlando. Muy bien, por suerte acá. Qué carrera variada tuviste, ¿no? Como que estuviste por todos lados del sector público, sector privado, emprendedor, miles de cosas distintas, ¿no? La verdad que sí, la verdad que tengo como ciclos en mi vida que suelen durar entre 5 y 7 años y cada Ok. 5 o 7 años cambia absolutamente todo, porque además tengo como 20 mudanzas en mi haber en 5 países distintos, como bien decías, emprendimientos, startups, algo más sofisticado y desarrollado, triple impacto o temas sociales, política, y ahora muy involucrado con el tema deep tech en general, ¿no? Bien, ¿y qué, si tuvieras que mirar, como te alejas un poco de cada uno de esos ciclos y ves qué tienen en común esos ciclos, además de un Facundo Garretón debajo de todos ellos, pero ¿qué es lo que estás siempre buscando con cada uno de esos ciclos? Yo creo que parte de mi principal motor está relacionado con la curiosidad, ¿no? Ok. Todo el tiempo atento y viendo cosas y preguntándome el por qué y esa curiosidad me motiva mucho a aprender sobre cosas nuevas y esa curiosidad que me hace aprender sobre cosas nuevas me hace detectar oportunidades de mejoras de algo y de alguna forma creo que el emprendedurismo es eso, ¿no? Personas que están viendo oportunidades para mejorar algo que no funcionaba y tratar de capitalizar eso de alguna forma, captando conocimiento y utilizando eso, por lo cual quizás la curiosidad sea lo que más me motiva de todos esos procesos de cambio, ¿no? Claro, y como ese proceso de curiosidad, el tema es cómo se convierte eso es alimento para la mente, cómo se convierte en alimento para el estómago, ¿no? O sea, cómo se monetiza curiosidad. Sí, a ver, siempre hay una frase que me encanta a mí que dice, visión sin ejecución es alucinación. Y, y Ok. muchas veces, y muchas veces los emprendedores generan visiones, pero no tienen capacidad de ejecución y quedan pululando con un montón de proyectos etéreos que no logran de alguna u otra forma ejecutar, por lo cual no pueden capitalizar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo siempre me enfoco en eso, en tratar de ejecutar. Y cuando digo ejecutar, está relacionado con llevar a la práctica alguna visión o algo relacionado a esa curiosidad que de alguna forma trajo algo a la mesa. Yo personalmente, digamos, es como que trato de buscar siempre un balance, digamos, no se trata de hacer algo simplemente para ganar dinero, ni tampoco algo simplemente que sea, ok, quiero solucionar los problemas del mundo, ni tampoco algo que sea solamente, no, me gusta, amo esto y me apasiona esto, ni tampoco lo que sea, en realidad es la combinación de eso, ¿no? Ese concepto de Ikigai que a mí me encanta, y yo siempre trabajo sobre eso, tratar de descubrir cuál es mi propósito y mi propósito está relacionado justamente en esas cuatro cosas, lo que amo hacer, lo que sé hacer, lo que el mundo necesita y también lo que me da dinero de alguna forma. Y realmente lo pensás así. O sea, porque el Ikigai es muy lindo cuando uno lo ve publicado en LinkedIn, pero después uno dice, che, pero para alguien lo usará realmente. Vos lo pensás así, entendés qué necesita el mundo, qué puede comprar de vos, qué te gusta, qué haces bien, y buscás esas cosas. En mi caso sí, yo hace no sé cuántos años ya que lo tengo y hago un ejercicio anual sobre eso para ver si estoy balanceado con mi propósito. Quizás hubo un episodio hace más de, no sé, 15 años, donde tuve un accidente en moto y me hizo replantearme un montón de cosas y desde ahí empecé con este tema del propósito y de hacer cosas que vayan mucho más allá de mí mismo y que tratar de que me motiven las verdaderas motivaciones, que son las intrínsecas y Sí. no las extrínsecas, ¿no? Porque al comienzo, como buen emprendedor, estaba con un montón de motivaciones extrínsecas, ¿no? De decir, ok, tengo una empresa con más personas, en más países, con más gente, facturando más, mejores márgenes de vida y todo eso. Y en algún momento empecé a preguntar para qué todo eso, ¿no? De eso eran motivaciones muy extrínsecas y empecé a tratar de descubrir más mis deseos, lo que me apasionaba a mí, encontrar sobre no confundir los deseos
con los objetivos. Por ahí los objetivos te lo pone el contexto, la sociedad, la familia y todo eso, mientras que los deseos son algo muy intrínseco de cada uno, muy adentro de uno. Entonces, desde ese punto de vista, empecé a explorar más justamente esos deseos. Me di cuenta también que me gustaba mucho aprender sobre cosas nuevas, entonces empecé a armar todo alrededor de eso y como te decía, hace más de 10 años, yo creo que ese accidente en moto lo debe haber tenido hace el 2000, creo que fue el 2012. Y desde esa época trabajo con Mickey Guy, lo trabajo anualmente, me siento y obviamente el propósito va cambiando en la vida también a medida que uno va madurando, por lo cual eso se va adaptando, regenerando. Por lo cual en algún momento de mi vida hubo algún episodio que me hizo trabajar más en eso y desde esa época lo utilizo y me siento bastante balanceado. Yendo a lo práctico en ese sentido, lo que hoy haces, que ahora me lo vas a contar, comparado con lo que hacías hace 20 años, bueno, hace 23, 24 años, empezaste con invertir online, no me acuerdo la fecha exacta, pero que fue como un boom también en ese momento, estabas haciendo algo que en un mercado más tradicional. Uh-huh. Hoy en día estás con otro proyecto totalmente distinto. Uh-huh. Y eso lo relacionás con este cambio en tu perspectiva, ¿no? de la vida. Sí, está todo como ese famoso discurso de Steve Jobs que Los habla puntitos. de conectar los puntos, exacto. A la larga uno se empieza a dar cuenta que hay una serie de puntos que conectan y termina haciendo lo que está haciendo en este momento. Como bien decís, yo hace poco más, arranqué antes, yo soy tucumano, como sabés, y arranqué con un proveedor de internet cuando tenía 20 años. Ahora estoy por cumplir 50 años, hace 30 años ya, que locura, pasa el tiempo. Pero bueno, venía del mundo muy tecnológico, muy de telecomunicaciones, después pasé al mundo fintech, después más a temas de, cuando Perdón, armamos al, todo. al Sí, fintech cuando no existía la palabra fintech. perfecto, correcto, sí, Sí. exactamente, sí. Sí. Cuando no existía la palabra fintech, sí. De hecho, yo ni siquiera conocía la palabra emprendedor en ese momento. Ok. Eh, pero sí, y de alguna u otra forma, el camino me fue llevando a distintos momentos de mi vida donde empezás a replantear una serie de cosas y quizás está relacionado todo esto que mencionábamos antes, ¿no? El Ikigai, al propósito de cada uno y en ese momento, cuando tuve el accidente que comentaba antes, yo estaba muy enfocado en invertir online y era estar en más países y consolidar operaciones y la idea era sacar a cotizar a la bolsa, a la empresa y era todo muy orientado a eso hasta que tuve ese accidente que comentaba y que me empecé a replantear un montón de cosas, es decir, ¿para qué, no? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? ¿Para qué quería una empresa más grande? ¿Para qué? Y me di cuenta que ahí es que me empecé a enfocar en otro tipo de proyectos más de triple impacto, orientado con el impacto medioambiental o generar impacto más en la base de la pirámide. Ahí armamos algo que se llama Social Lab, que es una plataforma que ayuda a emprendedores a generar impacto social, que nació en Chile con 4 fundadores que venían de Techo para mi país originalmente, y empezamos a hacer crecer eso y eso de alguna forma empezó a dar otro tipo de satisfacciones. Salieron unas empresas espectaculares ahí que son realmente relevantes. Una que se llama El Gramo de Chile, que la está descosiendo en Europa, anda muy bien. O Waterplant también. Son empresas que tienen, no solamente buscan el lucro, sino generar un impacto en la sociedad positivo de alguna forma, ¿no? Ya sea medioambiental o social. Y eso cada vez me empecé a involucrar más en eso. De alguna u otra forma, eso también me llevó a la política. En algún momento, cuando estaba ahí, alguien me llamaron para decirme a ver si me interesaba involucrar en política. Yo dije no, pero me contaron el impacto que podía tener en cuanto a generar impacto a mayor cantidad de personas. Me fui involucrando en eso y me terminé encabezando la lista de diputados en Tucumán para ser diputado nacional y entré al Congreso y dentro del Congreso me tocó regular un montón de
de temas muy vinculados al tema de emprendedurismo y de triple impacto. Ahí metimos la ley de emprendedores, la ley de beneficios de intereses colectivos, una serie de cosas súper interesantes. Y estando ahí en el Congreso también me tocó regular la industria de cannabis y entender que los ingredientes activos del 70% de los medicamentos que existen en el planeta, de todos los medicamentos, vienen de las plantas. Y cómo se producían y cómo estaba regulado. Y me fui involucrando cada vez más en ese tema, pero todo muy orientado justamente a buscar un impacto de otras características, buscando, digamos, si uno tuvo la suerte de tener oportunidades y esas oportunidades de estudiar, de capacitarse, de tener acceso a una serie de cosas, y con toda esa suerte que tuvo de tener todas esas oportunidades, de alguna forma no devolvía a la sociedad o generaba algo distinto, era como un desperdicio, digamos, siempre lo vi así, digamos, si tuve la posibilidad, tengo que contribuir o devolver de alguna forma. Entonces me fui involucrando cada vez más en ese tipo de cosas. Y ahí, estando en el Congreso, vi el tema de cannabinoides, me metí en el segmento ese, y ahí hicimos un proof of concept de cómo producir una serie de ingredientes activos en base a cannabis para hacer una serie de medicamentos y productos. Funcionó muy bien, pero por otro lado me di cuenta también que no era sostenible seguir produciendo de la misma forma que veníamos haciéndolo. O sea, sí, hay cifras que a mí me vuelven loco. Decir que para el 2050 vamos a ser 10.000 millones de personas y que se van a necesitar 70% más de alimentos. Si necesitamos producir el 70% más de alimentos, no podemos seguir haciendo de la misma forma que lo veníamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos detonando el planeta, básicamente, ¿no? Entonces ahí empecé a decir, bueno, a ver, si quiero producir ingredientes activos de plantas, ya sean cannabinoides u otros, tengo que buscar formas alternativas. Yo ya venía invirtiendo en Deep Tech en general, sobre todo en temas de biotech o biología sintética, agricultura celular, ese tipo de cosas. Y dije, por acá, y me enfoqué cada vez más en eso y empezamos a hacer la misma producción de cannabinoides como CBD o THC y todo eso, y dijimos, a ver si podemos producir esto de otra forma. Y ahí empezamos con biología sintética, agarrando microorganismos no tradicionales, metiendo el material biológico y con CRISPR modificando para convertir eso en un cannabinoide. Y después dijimos, si podemos hacer cannabinoide, podemos hacer también todo. Y empezamos a jugar con la producción de otros tipos de ingredientes activos. Empezamos después con caléndula, un árbol de India que se llama Neem, otro árbol de Marruecos se llama Argan, que produce una serie de ingredientes activos súper interesantes. Después vimos un árbol que produce una droga que se llama Taxol, que se utiliza para el cáncer, que sale una fortuna, y entendimos cómo se producía eso, y no tenía sentido seguir produciéndola como se producía. Básicamente, por ejemplo, esta droga, el Taxol, se necesita, para hacer 5 miligramos, o sea, nada, se necesita 200 árboles de tejo, de 70 años cada uno, para hacer 5 miligramos. Entonces, por eso salía tan caro. Dijimos, esto lo podemos producir en un laboratorio. Y ahí empezamos a hacer agricultura celular, digamos, o sea, producir esto en un proceso de caliogénesis donde se hace de otra forma, eso va a un bioreactor. Un bioreactor, para tener una idea de las proporciones, un bioreactor de 5 litros equivale a más de 1 hectárea de producción. Entonces, en un cuartito puedo tener miles de hectáreas y no tengo que destinar ni tierra, ni tengo que destinar agua que se necesita para la producción, ni tengo que talar árboles, ni nada de eso. Entonces, me fui involucrando cada vez más en ese segmento. De alguna manera, lo que estás buscando, no sé si tienen productos ya en venta, ¿no? Si tienen clientes o no, pero lo que estás desarrollando es una forma de producir, bueno, ingredientes activos de medicamentos, pero que también sirve para producir proteínas que deriven de vegetales o cualquier otra cosa que querramos para el humano, ¿no? Correcto. De hecho, el modelo original de Terrafloss, como te decía, empezó con cannabinoides como un ingrediente activo, empezamos a agregar otros ingredientes activos de plantas. Cuando llegamos a 20, dijimos, esto hay que producirlo de distintas formas y empezamos a producirlo de otra forma, pero después nos vino el primer desafío de decir, ok, tenemos todos estos ingredientes activos, pero ¿cómo escalamos esto? Que sale de un laboratorio y que pasen a ser toneladas. Ahí compramos una planta de extracción en Colombia con bioreactor y este tipo de cosas, y de alguna forma ahí escalamos todo eso. Lo que sale del laboratorio le damos volumen.
Después cuando teníamos el volumen nos dimos cuenta que todo eso se puede hacer ir como distintos negocios, ¿no? O sea, yo tengo no sé, algún ingrediente activo, le puedo vender a una empresa de farma para que haga un producto, un negocio B2B, y después dijimos, pará, esto nosotros deberíamos empezar a empaquetarlo y hacerlo producto. Y ahí compramos un laboratorio, también en Colombia, invertimos en este laboratorio para un laboratorio de transformación. Entra materia prima y eso se termina convirtiendo en una píldora, en una cápsula blanda, en una barrita de cereal, en un polvo, en un granulado o algo. Pero siempre B2B hasta el año pasado. Y este año estamos lanzando 2 líneas, una de alimentos y otra de suplementos dietarios y lo que se conoce como dermocosmética también, producida con muchos de los ingredientes activos que nosotros hacemos de forma alternativa. Entonces, fue evolucionando con un concepto de empresa distinto porque el modelo tradicional que nosotros conocemos para mí está quedando obsoleto. O sea, el modelo tradicional de empresa piramidal, verticalista. Si yo quería construir una empresa de esas características, integrando toda una cadena de valor productivo, con todos estos eslabones de la cadena de valor, de desarrollo de molécula, escalado, transformación, después el armado del producto, venta, distribución y todo eso, súper complejo, se necesita mucho capital. Y viste, cuando las empresas son muy grandes, se vuelven cada vez más burocráticas, más lentas, poco dinámica, poca innovación. Entonces, mi hipótesis es que las empresas del futuro van a ser distintas, que van a funcionar como redes de equipos distribuidos, como un network of teams, digamos, o como una vieja concepto de cooperativa, pero modernizado, como en el mundo blockchain se suele decir DAO, ¿no? Estas organizaciones autónomas descentralizadas. Y Terraflow tiene un poco de este tipo de cosas, es una red de equipos, donde hay equipos que se enfocan en el desarrollo de moléculas, equipos que se enfocan en el escalado, equipos que se enfocan en la transformación y ahora equipos que se enfocan en el producto. Me encanta. De hecho, coincido en la percepción, en la opinión de cómo deberían evolucionar las empresas. El tema de las DAO también lo estudié por ese mismo motivo. Hasta el Estado debería ser una DAO, eventualmente es candidato a ser DAO, porque todo basado en reglas. Ahora, un problema que tiene un modelo así es que el equipo de desarrollo de moléculas, una vez que terminó de su objetivo, tal vez ese justamente no termine nunca su objetivo, pero hay equipos que terminan su objetivo, que definitivamente ya está, ya llegaron, hicieron lo que tenían que hacer y debería disolverse. Y algunos recursos se van al mercado, otros recursos se juntan, pero como que la empresa del siglo XX es, no, mantengámonos unidos hasta que nos fundamos como Kodak. La lógica de equipos más pequeños, cooperativas chiquitas, porque no es una mega, o sea, cada uno tiene como un objetivo, debería implicar eso. O sea, es algo, son nuevos ustedes también, pero es algo que tienen pensado ¿qué va a pasar cuando logren su objetivo? Sí, coincido con lo que decís y yo creo a ver, por cómo está estructurada hoy Terraflow, que funciona como un grupo donde cada equipo es una empresa, y hoy son 9 empresas, por lo cual son 9 equipos distribuidos. De hecho, geográficamente están en 6 países distintos. Y la belleza de estos equipos es que tienen un dinamismo que es único, ¿no? Entonces, ejemplo, una de la biología sintética, por ejemplo, Edonix, que utiliza CRISPR para generar, dijimos, bueno, vamos a empezamos con el primer, como decía antes, el proof of concept fue cannabinoides, y después rápidamente empezamos a trabajar sobre antioxidantes, hicimos un listado de antioxidantes atractivos y empezamos a hacer licopenos específicamente, resveratrol también, formas alternativas, y de pronto apareció, nosotros está siguiendo un producto más vinculado al aging, que es esta energía que necesitan las células para no morir, que se llama NAD o NAD+. El NAD+ es un
básicamente es energía para que las células no solamente no envejezcan, sino que incluso puede rejuvenecer. Y empezaron a trabajar este equipo, que es una base científica, y empezaron a trabajar, ok, ¿qué más podemos hacer con este tipo de cosas? Veamos cuál es el precursor de esto, y apareció el NMN, que es un suplemento que entró al mercado hace poco y se está vendiendo muchísimo en Estados Unidos. O sea, son equipos que están preparados para el dinamismo que hoy necesitan. No es, bueno, sí, hagamos esto y ya está, cumplimos el objetivo. No, tenés un pipeline de cosas nuevas porque están en la cresta de la ola de alguna forma. Y de alguna manera estás aceptando también entonces que puedan tomar decisiones de proveerle a otra empresa fuera del grupo. Exactamente. Okay. De hecho, lo hacen. Lo que hacemos ahí justamente es acuerdos entre las partes para que tengan sentido, digamos. Contratos de decir, ok, si yo tengo la opción de comprarle esto, si vos me ofreces los mismos términos y condiciones, me vendés a mí, y eso genera mucho más dinamismo y flexibilidad. Obviamente siempre hay alguien, en este caso Terrafloss, que de alguna forma coordina esa lógica para decir, sí, tiene sentido, acá no conviene, pero el fin común sí conviene, entonces conviene hacer excepciones. Está bueno. No sabía que estaban organizados así. Suponete que va todo muy bien, que tienen un éxito increíble y que pasan 10 años. ¿Sí? Bueno, es ridículo pensar, pero sí, 2033, 2034. ¿Qué te gustaría ver que logró Terrafloss en unos 10 años? Varios temas. Yo creo que desde Terrafloss, si yo pienso algunos de los problemas que deberíamos solucionar, que son los grandes problemas que tiene el mundo, trataría de centrarme en 3. El primero está relacionado con los sistemas productivos de una de las cadenas de valor que más contamina, que es la alimentación, ¿no? La alimentación, hoy toda la industria alimenticia contamina aproximadamente, emite el 30-35% de CO2. Entonces, es la que más agua necesita. La cantidad de agua que se necesita para esto es un absurdo, agua dulce, que es un recurso escaso. A su vez, los sistemas productivos, la mayoría de los alimentos vienen de la tierra de alguna u otra forma, ¿no? Entonces también la deforestación que hay por eso. Entonces, desde ese punto, una de las grandes soluciones que nosotros queremos traer, digamos, y como decís, en un plazo largo de 10 años, decir, ok, mira, nosotros ayudamos a que no se contamine tanto, ayudamos a que no se haya tanta deforestación. ¿Por qué? Porque desarrollamos estas nuevas tecnologías como agricultura celular, biología sintética y todo esto para producir en forma alternativa y en forma mucho más sustentable sin dañar tanto el planeta. Ese sería como uno de los grandes puntos. El otro de los grandes puntos creo que está relacionado con la alimentación per se, ¿no? Estamos en un mundo donde 45% de la población es obesa, donde a su vez la cantidad de alimentos que se derrocha es absurdo, y esto que mencionaba antes, que se va a necesitar el 70% más de alimentos a futuro, ¿no? Entonces, si yo puedo producir en forma alternativa esos alimentos y además hago una serie de alimentos que sean mucho más nutritivos, sustentables, funcionales, va a ser una de las grandes metas que tengamos, digamos, orientada a decir, ok, estamos haciendo una serie de alimentos sin los famosos octógonos, ¿no? Estas marcas que vienen todos los alimentos, exceso de azúcar, exceso de grasa, sin exceso, todo que sea saludable y que termine siendo funcional para las personas. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vemos un mercado donde se empiezan a borrar las líneas de esto es un alimento, es un suplemento, es un fitomedicamento, en realidad es algo que le metes a tu cuerpo de alguna forma, ¿no? Nosotros solemos catalogar y podemos ponerle sello, pero en el fondo es algo que le metes a tu cuerpo que te produce algún tipo de bienestar o prevención de algo. Te ayuda a solucionar y a estar mejor en tu vida. No es que te va a curar algo, pero te va a ayudar a vivir mejor de alguna forma. Ese sería el segundo. Y si tengo que decir un tercer punto relevante, creo que estaría relacionado también a esto, al envejecimiento de la población, teniendo en cuenta que van a ser 10.000 millones de personas y el promedio de edad sigue aumentando. Ahí sí, ponenlo, en 1900 la gente no llegaba a los 40 años. Cuando se inventa el sistema jubilatorio y se pone el sistema que a los 65 años, la gente era porque no llegaba a los 65 años. Claro. Hoy el promedio de edad
en países desarrollados es de más de 80 años. Y el crecimiento que está teniendo es significativo. Entonces, se estima que para el 2050 el promedio anual va a aumentar casi 9 años. Va a estar promedio 90. Eso quiere decir que va a haber muchas personas que llegan los 120 años. Y sin contar que van a aparecer una serie de nuevos productos, como estos que mencionábamos antes, NMN, NAD+, antioxidantes relevantes y todo eso que van a ser. De hecho, no sé si seguís, hay unos cuantos gurúes al respecto, David Sinclair o Brian Johnson, que ellos dicen, Brian Johnson, un loco que dice que va a llegar a los 200 años, él quiere ser la primera persona que llegue a los 200, y hoy los indicadores le dan que tiene, creo que tiene 48, 49 años, y los indicadores le dan que tiene entre 22 y 32 años. O sea, si sigue ese ritmo, puede ser que llegue. Entonces, de esta forma queremos contribuir también con productos orientados al bienestar de las personas mayores. Pero parame un cachito, Facu. A ver, me encanta, pero déjame ponerme en el lugar de una persona promedio, formada en el siglo XX, en donde todo esto que estás diciendo es ciencia ficción. Es ridículo. Digo, pará. ¿Cómo vas a producir una hectárea en 5 litros? ¿Cómo vas a... 200 años? Es loco, no va a llegar. Obviamente, o sea, te apuesto que no va a llegar porque nadie va a estar vivo ahí para verlo. No pasa nada, será una herencia la apuesta. Pero te encontrás con ese cinismo alrededor. Obviamente te juntas con gente que cree en esto, ¿no? Digamos, todos en tu equipo creen, pero vas al banco y decís, che, mira, estoy haciendo una empresa de esto, ¿me das un crédito de 100 millones de dólares? No, ni loco. O sea, ¿cómo manejas ese cinismo? ¿O qué hacemos con esas dudas de la posibilidad de hacer esto? Sí, mencionaste varios puntos que son interesantes. Te digo, a ver, mi caso en particular, cuando me involucro en este tipo de proyectos a largo plazo. A ver, yo tenía 20 pocos años, 23, 24 años cuando arrancamos con invertir online. Empezaba Internet, digamos, era el comienzo. Y nosotros decíamos que la gente va a comprar acciones por Internet. Yo me acuerdo que no tiene ningún sentido lo que estás planteando, ¿no? Y antes, incluso cuando tenía 19 años, que empecé con un proveedor de Internet y yo decía esto la gente va a tener y todo eso, se va a conectar las computadoras. Ojo, no existía ni Windows en ese momento. Y yo decía, esto va a llegar en algún momento. No sabía cuándo, no sabía. Yo diría, en mi vida, mis amigos llegarán a tener email. No existía la web todavía, ¿no? Existía GoPro y otras cosas. O sea, y eran cuestionamientos y te das cuenta que la velocidad que tiene esto te pasa por encima, ¿no? Entonces, hablar de una serie de cosas que estamos hablando ahora que pueden sonar a ciencia ficción, pero cuando vos ves y analizás estadísticamente que a principios de 1900 la gente no llegaba a los 40 años y ahora llega a los 80 tranquilo, o sea, duplicó, en menos de 100 años duplicaste la expectativa de vida. Y cuando analizás eso, te das cuenta que el 75% de esa mejora es por el avance de las tecnologías. Y vos ves cómo esa aceleración que está habiendo de la tecnología hace que sea muy difícil predecir cómo va a evolucionar todo esto a 10 años. Lo que sí estoy seguro que va a ser más rápido de lo que uno imagina, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, estoy convencido, yo que por más que uno cuestione una serie de cosas, se va a llegar mucho más rápido de lo que pensamos. Yo estoy convencido que nuestros hijos de mínimo van a llegar a los 120 años sin ningún problema y con bastante buena calidad de vida, ¿no? No sé si a los 200, pero ya hay sustentos sólidos que dicen que ya nació la persona que va a llegar a los 200, algunos se han ido con los 500 años, ese tipo de cosas, ¿no? Ahí, si vos decís, bueno, ¿la crees o no la crees? Yo soy muy analítico en eso, ¿no? O sea, ves algunas proyecciones y son contundentes. Ok, está bueno. Ahora, supongamos que tenés adelante como un grupo promedio de científicos, ¿sí? De científicos que eligieron dedicarse a la ciencia porque les apasiona. Nadie elige ser científico por el dinero
nada, ni porque le gustan los tubitos de ensayo. Eligen ciencia porque es algo que dicen que quieren investigar. Vos hoy haces negocios con científicos. ¿Deberían los científicos acercarse más al negocio, al mercado, a generar impacto? Tal vez no estoy hablando, tal vez también los que hacen, no sé, física, lo del Big Bang Theory, pero física cuántica, física thread theory o lo que sea. Pero debería haber como hay oportunidades de negocios para científicos que no están viendo. Sin dudas, el tema es que tampoco es el rol del científico, ¿no? El científico está enfocado en algo en particular, que es un apasionado de eso, que encuentra algo que puede ser una gran oportunidad. Yo creo que obviamente estaría buenísimo que los científicos estén viendo oportunidades de negocios y de mercado, pero creo que no está en la naturaleza del científico, pues no le interesa eso, digamos. Entonces, yo creo que ahí está justamente la oportunidad de la combinación esa, ¿no? De la combinación hay un científico y un emprendedor y cómo se juntan y todo eso, ¿eh? Justo hay Phil de acá que venía a saludar. No hay problema. ¿Qué preferís? Entonces, creo que la respondiste esta. ¿Un científico que trata de emprender o un emprendedor que trata de meterse en ciencia? Bueno, yo creo que el desafío es justamente la combinación de eso. Yo hice un par de experimentos, concretamente 5 empresas que yo hice de vínculo. Yo generé el vínculo entre un emprendedor y un científico. De las 5, 2 no funcionaron al poco tiempo, a los 3, 4 meses ya no había nada. 2 funcionaron bastante bien, y una espectacular. O sea, pegaron muy buena química entre los dos, se complementaron de tal buena forma y escalaron y todo eso. Y yo creo que la magia está ahí, sucede cuando pasa eso, cuando encontrás el científico y el emprendedor que se juntan, que tienen química entre ellos, que uno ve la oportunidad y le muestra al otro, y el otro le muestra la ciencia que está desarrollando y fluye, ¿no? Yo creo que ahí está la magia, digamos. A ver, sí, las oportunidades están por los dos lados, ¿no? Hay científicos que empiezan a decir, ok, quiero involucrarme más, quiero saber del mercado, empieza a leer de oportunidades y ver las revistas, no solamente papers científicos, sino más de negocios y ve cosas. Y por otro lado también los hombres más de negocios o emprendedores que empiezan a leer cada vez más sobre ciencia y ven sobre los nuevos descubrimientos y encuentran oportunidades. Yo creo que va más por ese lado, ¿no? O sea, personas o emprendedores o personas que conocen más del mercado, de oferta y demanda y todo eso, y pueden leer papers científicos y pueden ver potenciales oportunidades y conseguir. Yo creo que va más por ahí. Quizás muy sesgado lo mío, pero veo que por ahí va. No, tampoco le estamos prohibiendo al científico salir a buscar, ¿no? Pero si pudieras incentivar algo, incentivarías más a emprendedores a meterse en ciencia, a entender y a buscarles oportunidades a desarrollos científicos que a científicos saliendo al mercado. Ahora, me quedó picando una cosa en la cabeza cuando decías que hiciste de Link. Hace falta una especie de Tinder, ¿no? Entre emprendedores y científicos. O un marketplace, o como querramos llamarlo, ¿no? Que haga match. Bueno, sí, sin dudas. De hecho, lo están haciendo la gente de Gridex, Matías Peire, que está con Gridex, está haciendo algo de esas características, o en Santa Fe la gente de SF500 también, modelo de esas características. Empezaron, de hecho, Mati Peire, que lidera Gridex, cuando estaba comenzando me invitó a que me sume, me contó de qué se trataba, y yo no veía el pipeline de proyectos con volumen. Es decir, él decía, busquemos científicos que hagan de empresario. Yo no lo veía. De hecho, le decía, no me involucré justamente por eso, porque era muy difícil conseguir que los científicos vean los potenciales negocios, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, decían, no hay tantos proyectos base científica en América Latina. Para mí no lo hay. Entonces, poner un venture capital de esto, no lo veía. Y Mati me está demostrando que estaba equivocado yo, porque de pronto tenés 60 empresas fondeadas, pero ¿cómo fue cambiando el modelo de Gridex? Justamente el modelo fue cambiando en ese sentido, que empezó a ser
encontraba a los científicos con muy buenas herramientas, con mucha ciencia y los ayudaba, los capacitaba y todo eso. Sin embargo, después buscaba chicos MBA o emprendedores y todo eso y hacía eventos conjuntos. Y ellos se conocían, interactuaban y presentaban y eso, y era como un Tinder. Dice, me gusta tu proyecto, me gustás vos. Elegían mutuamente y se armaba la empresa con alguien que lideraba. Ahí se sumaba el CEO o el COO o alguien de negocios. Y está funcionando bastante bien. De hecho, yo estoy involucrado en otro fondo que es OSB, que es el fondo que invierte en Deep Tech, son los dueños de IndieBio, RevelX, varias empresas de estas características. Hacks en China son varias, ¿no? Que es un fondo de Deep Tech. Y varios de Gridex fueron a IndieBio. O sea, eso es un muy buen síntoma, digamos, que te meta 2 empresas por año argentinas o de América Latina que terminen en Silicon Valley o en Nueva York fondeadas por IndieBio es un muy buen signo, sí. Espectacular. Me encanta, súper interesante y aparte es como infinito el tema, ¿no? Es como que uno puede hacer doble clic y profundizar y entender más. ¿Lees mucho de ciencia diariamente? Sí, todos los días. Todos los días leo a la mañana y a la noche, generalmente, bueno, bueno, Google, viste que te sugiere en función de tu patrón y todo Sí. eso, cada vez sugiere cosas más interesantes, cada vez se hace más profundo. Eh, Ojo, no leo papers científicos complejos, o sea, Ok. leo más información de divulgación, de tendencia, ese tipo de cosas, leo bastante. Cuando hay un tema que me interesa bastante, puedo hacer un doble clic y empezar a profundizar. Obviamente tengo un montón de limitaciones de conocimiento científico, donde me apoyo con parte de mi equipo. Y cuando veo algo concreto, digo, ¿qué opinas de esto? Alguno de los científicos me da su feedback, hacemos un call y le digo, explícame que si tiene sentido o no. Puede ser esto o no. Una de las empresas eh, desarrolló una combinación de moléculas que acelera el proceso de cicatrización. Y cuando vi eso, yo digo, esto parece una bomba, es espectacular. Le digo, no estaba patentado en ese momento. Le digo, pero esta combinación de moléculas quiere decir que si yo me pongo esta cremita o este gel, ¿me va a cicatrizar más rápido? Sí, me dice, parece. Empezamos a leer los papers, sí, parece que sí, es así, a ver cómo funcionaría. Empezamos a hacer la prueba y ahí ya empieza mi cabeza de negocio, ¿no? Entonces, espera, ¿qué pasa si a las famosas curitas, a las banditas estas, le ponemos algo así, es más rápido? Sí, podría funcionar. ¿Y qué pasa para las personas que tienen diabetes? ¿Viste? Que la diabetes cada vez crece más y uno de los problemas de diabetes es que a muchas personas cuando se lastiman, no cicatriza la herida y los tienen que amputar. ¿Se podría utilizar eso? Parecería que sí. Empezamos a hacer todos los estudios, se podía hacer. Patentamos esto en Estados Unidos, empezamos a hacer el desarrollo de fase 1, una cosa impresionante, pero es por eso, cuando veía el paper original, decía, a ver, ¿estoy entendiendo esto? Hace lo que realmente, yo te lo digo, acelera el proceso de cicatrización, muy fácil, entendés eso. Cuando vos leías el paper, no entendías un carajo, era una partícula que actúa sobre el microfilm que permitiría que no pase. O sea, acá hay una oportunidad, ¿no? Entonces, es cómo interpretar eso. Y ahí los científicos necesitas interfaz, alguien haga de interfaz Claro. para ver y validar esto. Me encanta. Última pregunta. Re molesta mi última pregunta. Me dijiste que tu trabajo como que tiene ciclos de 5 o 7 años. Este ciclo está por la mitad. Este ciclo lo empecé hace 2 años y medio. Me quedan 5 años más o menos por ahí. Bien, y es intrigante porque este ciclo es mucho más profundo que los anteriores. O sea, me estás hablando de la alimentación del planeta. No me estás hablando de los emprendedores en Argentina, no me estás hablando de las inversiones, de los poquitos que teníamos internet en el 97. Me estás hablando de un impacto mucho mayor. ¿Qué puede haber después? O puede ser un ciclo de más largo plazo este. En el fondo, yo cuando digo esto de los plazos, está relacionado con los plazos, entre comillas, laborales o de proyectos que uno tiene. Pero si vos te fijás en el fondo, está la misma base, ¿no? La misma curiosidad que hace que construya sobre algo. Es decir, es muy probable, cuando vos ves lo que estamos armando con Terraflow y todo eso, y
como te decía, tiene 2 años y medio la empresa y sin embargo ya ves no sé, AI, inteligencia artificial y cómo evolucionó en los últimos 10 meses, es una cosa de locos. Y cómo estamos ya aplicando modelos de Machine Learning y utilizando LLM para la formulación de productos y la elaboración de productos de alimentos y todo eso. Y vos decís, pará, la empresa está cambiando, ya va por otro lado y en realidad siempre está cambiando todo. Lo único constante es el cambio. Entonces, desde ese punto de vista, pues, es muy probable que en 7 años vos digas, pará, vos estabas haciendo algo que nada que ver, pero la base era la misma. En el fondo termina siendo esa curiosidad y esas nuevas herramientas base tecnológica que permiten acelerar un proceso determinado. Pero en el fondo termina siendo algo muy similar. Entonces, desde ese punto de vista, los 5 a 7 años que yo menciono está relacionado con un proyecto puntual, pero cuando vos analizás la evolución de todo esto, en el fondo siempre fue Facundo, en mi caso, una persona curiosa utilizando una serie de herramientas tecnológicas. Y vos decías, sigue en la misma el pibe. En el fondo sigue la misma, digamos, ¿no? Claro. O sea, sigue siendo la curiosidad, las herramientas, la tecnología y la innovación. Me encanta. Bueno, me encanta. Felicitaciones por la curiosidad. Me parece que es una de las habilidades clave para vivir, ¿no? No solamente para emprender, sino para miles de cosas, para ser feliz incluso. Si alguien quisiera contactarte por algún motivo, invertir o buscar inversión o pedirte consejo o algo, ¿te puedo escribir de alguna manera? ¿Hay algún lugar donde te convenga recibir mensajes? Por todos lados estoy hiperconectado en redes sociales en general, ya sea desde Instagram, que es más personal, hasta LinkedIn, que es más profesional, pero los manejo yo a mis redes, por lo cual suelo recibir muchos mensajes, suelo contestarlos yo directamente, ¿no? Así que por ahí Fantástico. directo. Buenísimo, Facu. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muy, muy, muy No, por interesante. favor, Leo. Gracias a Nos vos, estamos en vemos. contacto.